Bienvenidos y bienvenidas. Hoy aprenderemos a hacer nuestras primeras operaciones realizando juntos los puntos 9 y 10 del ejercicio de la actividad 3, ¿sí? Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes hagan los puntos anteriores primero. Es también bien importante tener presente que Excel, a pesar de ser una gran base de datos, es por excelencia la gran hoja de cálculo del Office de Microsoft, ¿verdad? Es por excelencia una hoja de cálculos. Entonces, veamos qué es lo que tenemos que saber para aprender a hacer nuestras primeras operaciones. Para realizar una operación en Excel, lo primero que tenemos que realizar es colocar el signo de igual. Entonces, antes de realizar cualquier operación en Excel, tenemos que colocar el signo de igual. Bien, si yo quisiera calcular los kilómetros recorridos. Bien, para calcular los kilómetros recorridos tendría que hacer kilómetro fin menos kilómetros inicio. Perfectamente podría realizar 18.375 menos 17.963, ¿verdad? Apretar el Enter y perfectamente obtengo un resultado. Ahora, esto es muy engorroso, porque para hacer la cuenta a la siguiente fila, yo tengo que realizar el mismo procedimiento. Igual 18.873 menos 18.375. Enter. Y así sucesivamente. Y si tuviera 1.000.000 de filas con datos, debería repetir el procedimiento 1.000.000 de veces. Y eso realmente es muy engorroso. Cuando en Excel algo les parezca engorroso, significa que están utilizando el Excel mal. Porque Excel está para facilitarnos la vida. En Excel las cosas deben resultarnos sencillas. Si hay algo en Excel que no nos resulta sencillo, significa que lo estamos utilizando mal. Porque Excel es un programa que nos facilita la vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para realizar esta cuenta 1.000.000 de veces si quisiéramos de forma sencilla? Para eso, Excel tiene lo que se denomina referencias relativas. Bien, ¿qué son las referencias relativas? Las referencias relativas. A priori, todas las celdas de Excel a priori son relativas. ¿Qué significa que una celda sea relativa? Bueno, tiene varios significados. En primer lugar, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Voy a hacer la cuenta. Igual. Vamos a empezar por la palabra referencias. En lugar de escribir 18.375 menos 17.963, voy a hacer referencia a la celda donde está ubicado ese número. Entonces voy a hacer referencia a la celda C4. ¿Cómo voy a hacer esa referencia? Bueno, tengo varios caminos. El primero de ellos es hacer clic con el mouse. También puedo hacerlo escribiendo C4, ¿verdad? Con el teclado. Menos B4. Puedo hacer clic con el mouse o escribo. Luego que termino la cuenta, aprieto inmediatamente Enter
no puedo hacer clic por ahí. Si hago clic por ahí, mi referencia, como vemos, cambia. Siempre que hago clic en otra celda, estoy referenciando otra celda. Así que cuidado, no hago clic con el mouse antes de hacer Enter. No puedo hacer clic con el mouse antes de hacer Enter. No. Hago C4 menos B4. Termino de mi referencia inmediatamente, antes de hacer clic en otro lado, Enter. Bien. Vimos la primera parte de mi frase. Referencias. Referencias porque no escribo un número absoluto, sino que hago referencias a celdas. Entonces, referencias relativas, en primer lugar, porque no escribo números absolutos, sino que refiere a las celdas donde se ubican esos números. ¿Sí? Refiere a las celdas donde se ubican esos números. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué relativas? Bueno, relativas porque yo me puedo posicionar con el mouse en la parte inferior derecha de mi selección. Recuerden que cuando yo me posicionaba con el mouse en el cuadrado de la parte inferior derecha de mi selección, se transformaba en una cruz finita que me permitía copiar, y copiar mi celda hacia abajo o en cualquier dirección, no importa que la copie, en este caso yo necesito copiarlo hacia abajo. Cuando copio, lo que copio no es 412, sino que lo que copié, ¿qué fue? Las referencias. ¿Pero qué referencias? ¿C4 menos B4? No. Mis referencias cambiaron con la fila. Aquí era C4 menos B4. Aquí es C5 menos B5. Si hubiera copiado una vez más, iba a ser C6 menos B6. Y así, si lo copio hasta 1.000.000, va a ser C1.000.000 menos B1.000.000. Por eso es relativo, porque las referencias van a ir cambiando según donde yo copie mis referencias. Si los copio hacia la derecha, mis referencias van a cambiar no en la fila, sino en las columnas. Si las copio hacia arriba, mi referencia va a cambiar en la fila, pero en lugar de una fila más, en una fila menos. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, referencias porque refieren a celdas, y relativas porque las referencias se mueven a medida que copiamos la fórmula a otras celdas. ¿Sí? Entonces, refieren a celdas y se mueven a medida que copiamos las fórmulas a otras celdas. Recuerden que aquí no es un error. Esto no es un error. ¿Qué significa esto? Esto significa que no me da el ancho de columna. Esto sucede cuando tenemos o números o fechas. Lo que tengo que hacer es aumentar el ancho de mi columna. Bien. Entonces, referencias relativas porque refieren a celdas y son relativas porque sus referencias se van moviendo a medida que copiamos las fórmulas a otras
celdas, ya sea para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha. Veamos. Aquí tenemos. Vamos a escribir igual B13 por C13. ¿Sí? B13 por C13. Enter. Copiamos la fórmula hacia arriba. Copiamos la fórmula hacia abajo. Hacia arriba pasó a ser B12 por C12. Hacia abajo pasó a ser B14 por C14. Hacia la derecha pasó a ser C13 por D13. Ahora bien, esta fórmula yo no solamente la puedo copiar a lugares adyacentes, sino que la puedo copiar a cualquier lugar de la hoja. Botón derecho, copiar. Y la pego aquí. Pegar. Me da 0. ¿Qué dice aquí? F10 por G10, porque se movió de esta celda a esta celda. Mueve tantas columnas y tantas filas como yo lo copie. Mis referencias son relativas. Aquí se movió una columna, C13, D13. Aquí se movió tantas columnas como yo lo copié. Por eso son relativas. Ahora, vamos a realizar la siguiente cuenta. Kilómetros por litro. Deberé dividir los kilómetros recorridos por el consumo de litros, ¿verdad? Bueno, utilizaremos el mismo mecanismo. Ya que ahora conocemos lo que son las referencias relativas, vamos a aprovechar esta facilidad que nos da Excel. Igual kilómetros recorridos, es decir, E4, dividido consumo de litros, es decir, D4. Enter. Y allí nos quedó el resultado. Si queremos disminuir los decimales, recordemos que con botón derecho, formato de celdas, número y elegimos la cantidad de decimales que pueden ser 2, pueden ser más, menos, le puedo dejar un solo decimal o ninguno. ¿Sí? Aceptar. Perfecto. 12 kilómetros por litro. Ahora alcanza con que copiemos esta fórmula hacia la celda inferior, copiamos y trasladamos la fórmula. Bien, allí tenemos el ejercicio finalizado, pero vamos a agregar un detallecito más. Vamos a borrar aquí y vamos a suponer que la celda F4 es muy importante para nosotros porque queremos destacar los kilómetros por litros que se consumieron a la fecha 27 de noviembre. Esa fecha es especial por determinado motivo y entonces queremos destacar los kilómetros por litros que se consumieron en esa fecha. No así en las sucesivas fechas que vengan. Vamos a destacarla entonces con el fondo amarillo y la fuente roja. Recordemos, solamente queremos destacar la fecha F4. Bien.
Tenemos esa fecha, calculado los kilómetros por litros, queremos copiar esa fórmula hacia las demás celdas. Al copiar la fórmula, vemos que no solamente copiamos la fórmula, sino que además de copiar la fórmula, copiamos todo lo que la celda contiene, ya sean fórmulas como también formatos. Sin embargo, la única celda que queríamos destacar era la celda F4. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar eso? Bueno, vamos a deshacer y vamos a aprender a utilizar el copiado especial. Copiado y pegado especial en realidad. Vamos a copiar. Vamos a seleccionar el rango donde queremos pegar nuestra función. En este caso es una sola celda, pero podrían ser varias. Botón derecho y en lugar de elegir pegar, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, vamos a ir a las opciones de pegado especial. En las opciones de pegado especial tenemos varias cosas para elegir. Por ejemplo, en este caso lo que queremos hacer es pegar solamente las fórmulas. Si elegimos pegar solamente las fórmulas, lo que hacemos es justamente eso: copiar la operación que allí se hizo, pero no copiar el formato. Bien, con lo visto hasta aquí, podemos realizar las actividades números 3 y número 4. Ya saben que cuentan con el foro y con el mail para realizar todas las consultas que consideren necesarias y que estoy a su completa disposición para lo que necesiten, ¿sí? Nos estamos comunicando.